Esta es el cuarto encuentro del ciclo denominado el proceso de construcción de la carne. Ciclo que iniciamos en septiembre del año pasado, abordando la concepción, gestación y la alimentación al pie de la madre. Continuamos en noviembre, yendo un poquito más hacia adelante el proceso productivo y hablamos sobre la recría. Y ya a principios de este año, en abril, abordamos el final del proceso con la temática del corral al mostrador. Para quienes no tuvieron la oportunidad de participar de las mismas, o para quienes quieren revivirla, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí podrán ver todas las charlas y mucho contenido más. Hoy nos encontramos en la cuarta charla, en donde hablaremos sobre el marco económico de la producción ganadera, sus oportunidades y desafíos. Nos acompaña el licenciado Martín Gileta, jefe del Departamento de Economía de Vinta Manfredi. Martín es técnico agrónomo, especializado en producción ganadera, es licenciado en Administración Rural, logró un MBA y es magíster en Gestión de la Integración Regional. Actualmente cursa su doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Posee una amplia participación en prestigiosas universidades como la Facultad Regional de Villa María, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Católica de Cuyo. Para GEPSA es un privilegio que nos acompañe y le agradecemos que esté liderando esta charla. Antes de dar inicio y pasarle el mando a Martín, les comento que en la plataforma Zoom cuentan con un módulo de preguntas y respuestas, lo pueden encontrar en este icono, y al finalizar la presentación estaremos respondiendo cada una de las preguntas. Serán aproximadamente 40 minutos de disertación, y los últimos 15-20 minutos abordaremos las preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde. Martín, cuando quieras, estamos listos para escucharte. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la empresa GEPSA por esta convocatoria, por invitarme a participar de estos espacios de análisis y de reflexión sobre un sector que, lo digo siempre en mis charlas, creo que en los próximos 20 años las ganaderías, no solo de Argentina, sino las ganaderías del mundo se van a reconfigurar, se va a reconfigurar el mercado mundial mirado desde el punto de vista de la oferta como desde la demanda. Para adentrarnos un poco en el desarrollo de estos temas, voy a compartir ya pantalla y vamos a empezar a desandar algunos de los ejes de mi presentación. Vamos a comenzar planteando cuáles son las principales tendencias estructurales que hoy están configurando la demanda mundial de alimentos, ¿no? Dentro de los cuales vamos a analizar en particular la carne bovina. Y ahí tienen ustedes en pantalla un punteado, 4 puntos que son a mi juicio los elementos más relevantes. Hay muchos elementos aquí presentes que se pueden analizar, pero en opinión personal son los pocos relevantes que van a ir configurando la demanda mundial de alimentos en las próximas décadas, ¿no? En los próximos 20 a 30 años. Tendencia que tiene que ver, por un lado, hacia la alimentación saludable, hacia los denominados alimentos funcionales, y dentro de ellos, los alimentos certificados. Esta es una primera cuestión interesante de tenerlo en cuenta, porque el mercado de bienes y de servicios, pero de alimentos en particular, hoy exige cada vez más la certificación de todos los procesos asociados a la obtención de ese bien. Muchas veces pensamos de que el complejo agropecuario está muy lejos de estas tendencias, sin embargo yo creo de que en el horizonte, ya no de mediano plazo, sino de corto plazo, la Argentina va a tener la necesidad imperiosa de certificar todos los procesos de base agropecuaria para poder seguir teniendo presencia en los mercados internacionales. Y esto no es solamente certificar los procesos industriales o de manufactura, sino además toda la producción agropecuaria primaria, tanto de granos como de carnes. Entonces, ese es uno de los drivers de las tendencias que estamos viendo a nivel estructural en lo que a alimentos se refiere. Lo segundo es una pregunta casi disparadora, un poco provocativa para los ganaderos, y que tiene que ver con el papel que van a cumplir las proteínas vegetales, denominadas carne de origen vegetal,
con condiciones organolépticas y de textura muy parecida a la carne tradicional que todos consumimos. Y las carnes sintéticas van a ser estas un sustituto significativo respecto del consumo de carnes tradicionales. Hoy es una pregunta abierta, hay mucha tela para cortar allí y es alguna de las cuestiones que vamos a intentar hacia el final de la presentación arriesgar alguna respuesta o alguna reflexión. El tercer punto tiene que ver, vinculado con lo que planteamos al comienzo, acerca de qué papel van a cumplir estas nuevas normas exigidas de certificación global y si pueden estas exigencias restringir la oferta. Para arriesgar una respuesta yo creo que sí, que efectivamente parte de esas exigencias de certificación van a implicar que algunos países que hoy son oferentes de alimentos en general y de carnes en particular, puedan esos volúmenes de oferta verse afectados por no poder cumplir con ese tipo de certificaciones. Esto nos lleva al cuarto punto, y es la pregunta respecto de si el negocio de la carne bovina habrá de reconfigurarse en los próximos años y de qué manera. Bueno, ya hemos arriesgado una primera respuesta, no hay ninguna duda de que sí, la oferta se va a reconfigurar en las próximas décadas y lo va a hacer también la demanda. La demanda sobre la base de estas tendencias estructurales, la oferta sobre la base de restricciones que los países oferentes de carne van a empezar a enfrentar muy seriamente en los próximos años y que tienen que ver básicamente con disponibilidad de factores de la producción que la ganadería necesita, requiere intensamente y que al mundo le son escasos. Hablamos de grandes superficies de tierras fértiles, amplia disponibilidad de agua y sobre eso además fuertes presiones ambientales respecto del uso de esos recursos y factores. Con lo cual, en las próximas décadas el mundo va a tener una menor oferta y va a tener lo que se denomina una demanda excedente. Esto implica ya de por sí que va a haber precios sostenidos para un mercado de carne que va a ser muy distinto a como lo conocemos actualmente. Ahora bien, frente a ese cuadro de situación y de orden más estructural, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué va a suceder en mientras tanto? Cuando hablamos de mientras tanto es esta transición, esta ventana de tiempo que se abre de entre 15, 20, 30 años, nadie lo sabe bien, donde efectivamente estos cambios que se van a producir no van a ser de un día para el otro, y en el medio algo va a suceder, y que tiene que ver también con este punteado. En el mientras tanto, lo que vamos a ver, y ya lo estamos viendo, es un auge en el consumo de proteínas animales cárnicas, fundamentalmente impulsado por el continente asiático, bajo impulso de China, y esto básicamente por combinación de dos aspectos, que es la parte o la región del mundo de mayor crecimiento demográfico. Asia crece a una tasa de crecimiento que duplica o triplica el resto de las regiones del mundo, y son los países que detentan las mayores tasas de crecimiento, con lo cual, población creciente y economías creciendo fuertemente, intensamente, a un ritmo sostenido, son el combo perfecto para impulsar la demanda de alimentos. Todas las proyecciones al 2030 indican de que el Golfo del Asia-Pacífico va a tener estos rasgos prevalecientes. La segunda cuestión, lo que hablábamos recién respecto a las restricciones de oferta, estas restricciones se van a agudizar en los próximos años, tienen que ver con efectos combinados de problemas asociados a lo sanitario, a las crecientes presiones y regulaciones ambientales y agroecológicas también. Es parte de lo que ya el mundo está viendo en materia agropecuaria, ¿no? La producción de alimentos hoy no le resultan extrañas estas tendencias, y tampoco hay que esperar otra cosa más que se profundice en este tema. Sabemos además que las importaciones cárnicas asiáticas van a seguir siendo crecientes, muy dinámicas, a un ritmo que si uno mira, por ejemplo, en China, resultan imparables. China en pleno contexto de pandemia, habiendo sido el centro neurálgico de la difusión del virus, a poco de haber denunciado la circulación del virus, a los 3 meses las principales ciudades chinas operaban con normalidad, y el ritmo de importación de carne durante el 2020, y es un récord que se va a batir en el 2021, no tiene precedentes en la historia cercana. Con lo cual, este es un elemento que hay que tenerlo muy en claro en el radar. Cuando hablamos de demanda mundial de carne en general y bovina en particular, el gran factor de atracción de demanda es China. De eso no hay ninguna duda. Con lo cual hay demanda creciente, con precios sostenidos, y una oferta que sabemos que va a agudizar sus problemas en el tiempo, con lo cual se va a restringir. Y en medio de eso vemos un proceso muy dinámico de innovación
que afectan los procesos productivos, industriales, a la presentación de los productos y a los canales comerciales. Este es un tema sobre el cual la Argentina viene algo rezagada, va a tener que apurar allí parte de la adopción de las tecnologías que hoy están disponibles. Hay que pensar que el consumidor en el mundo está cambiando, que este gran cisne negro que ha sido la pandemia de COVID aceleró muchas de esas tendencias, por lo cual el consumidor tiene disponible nuevas tecnologías que antes no estaban y que le permite hacerse de productos muy rápidamente, en tiempo y en forma, y bajo las características que el consumidor en el mundo hoy requiere. Son las cuestiones que la ganadería va a tener que prestar mucha atención. Ahora, todas estas tendencias que parecen algo de futurología o de fantasciencia, cómo se están expresando hoy en el mercado internacional, y dando un vuelo muy rápido respecto a lo que el mercado internacional muestra, vemos, por ejemplo, las dos grandes tendencias de precios. Esto que ustedes están viendo en pantalla son índices de precios reales de FAO, y aquí tenemos dos series. La línea azul, que es el índice de precios real de los alimentos en general, de toda la canasta de alimentos. Esta línea naranja es específicamente los precios reales de las carnes. Cuando hablamos de las carnes, estamos hablando de las tres principales carnes de consumo masivo que tienen que ver con carne bovina, porcina y aviar. Y cuando hablamos de precios reales, estamos hablando de precios impactados con inflación, es decir, que son una moneda constante a dólares de hoy, y la tendencia aquí es clara. Fíjense, si bien hay una fuerte volatilidad fundamentalmente en la curva de alimentos, la tendencia de los precios de los alimentos en el mundo es hacia aumentar. Es parte de lo que el mundo hoy lo tiene como preocupación. Ahora, ¿a quién preocupa esta tendencia? Bueno, precisamente los países que necesitan importar alimentos, que no tienen controlado aquello de la seguridad alimentaria. Sin embargo, es una gran ventaja para los países que son excedentarios en la capacidad de producción de alimentos y son oferentes globales, como es el caso de Argentina. Ahora, fíjense ustedes cómo el precio real de las carnes, mucho más estables en comparación al precio de los alimentos, ha seguido también una tendencia hacia el aumento y hacia la firmeza. Esto denota claramente que la demanda mundial de carne está avanzando a mayor velocidad de lo que avanza la carne. Si descomponemos esta curva de carne en particular, en las dos carnes sustitutas más relevantes, mirados de la Argentina, que es la carne bovina y la carne de pollo, fíjense ustedes cómo se está produciendo un desacople. Línea azul es carne bovina en el mercado internacional. Esta línea naranja tiene que ver con la carne de pollo, también en el mercado internacional, con los precios de referencia que hay en esto. Aquí no tenemos una referencia como es Chicago en granos, pero sí podemos mirar el mercado de los Estados Unidos, el mercado australiano, el mercado canadiense. Y lo que estamos viendo son estas dos tendencias claramente diferenciadas, y este margen que aumenta entre ambas curvas tiene que ver con el desacople. ¿Qué nos está diciendo este gráfico? Nos está diciendo en definitiva que, observando los últimos 20 años, la carne bovina se está diferenciando, desacoplando del resto de la canasta de carne de consumo masivo, y se está posicionando en el mundo como un bien de consumo, si se quiere, exclusivo o suntuario, que va en definitiva a tener como demandante a los sectores de ingresos medios y altos de las economías fundamentalmente asiáticas. Entonces, cuando hablamos de se va a reconfigurar el negocio de la carne bovina mirando la demanda, no hay ninguna duda y tiene que ver con esto. Va a dejar de ser un commodity como estuvo siendo considerado hasta hace poco tiempo atrás, y va a ser claramente un producto diferenciado, si se quiere una delicatessen de consumo tradicional en los sectores de ingresos medios y altos, básicamente urbanos, de las principales ciudades asiáticas, entre ellas. Y para dar una idea de la magnitud de lo que está significando Chile en el mercado mundial de carne en general, pero de carne bovina en particular, es interesante mirar estos gráficos. Fíjense ustedes, estos son datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La importación de carne bovina en el último año, estamos lejos del principal importador mundial, con un volumen importado casi equivalente a todo lo que Argentina produce en un año. Es decir, muy próximo a los 3 millones de toneladas durante el año 2020, que fue el año, digamos, más duro del COVID, de la pandemia, del confinamiento global. Para este año, 2021, China habrá importado más de 3,5 millones de toneladas de carne bovina. Esto para dar una idea de la magnitud de lo que significa China en el mercado mundial de carne bovina, comparado al resto de los actores más relevantes
que tiene este mercado, que serían el resto de los importadores, entre ellos Estados Unidos, Japón, Corea, los mercados del circuito no aptóxico de mayores precios. Pero claramente China salió a este mercado como lo hace China, como nos tiene acostumbrado, y claramente rompe, significa un punto de inflexión en cualquier mercado cuando China aparece. Eso lo vemos en este gráfico de líneas. Fíjense ustedes en los últimos 20 años que sucedió con los volúmenes de importación de carne bovina de los principales importadores. Ahí tenemos Estados Unidos, Japón y Corea, con volúmenes muy estables en el tiempo. Y fíjense ustedes lo disruptivo que ha significado la presencia y la irrupción de China en este mercado, donde de no importar prácticamente nada ya por el año 2012, es esta línea azul que ustedes están viendo acá, hoy China importa prácticamente el doble de lo que importa el segundo en importancia, que son los Estados Unidos. Con lo cual, para este año, el mundo habrá importado 9,5 millones de toneladas de carne bovina, de los cuales un tercio de eso solamente lo explica China. Si uno mira el volumen global del mercado de carne, que en los últimos 20 años aumentó 4 millones de toneladas, y esto básicamente estuvo explicado por el crecimiento de importaciones de China. Y esto no es una cuestión de coyuntura, esto es una cuestión estructural. Hay mucho todavía por crecer en materia de demanda de carne bovina en China, lo vamos a ir viendo después, pero es el elemento disruptivo que tiene el mercado de proteínas animales. Acá ya trascendemos incluso lo que estamos mencionando de la carne bovina. China hoy se posiciona como el principal importador mundial de carnes y de productos lácteos. Hoy China es además el principal importador mundial de leche en polvo, en una situación muy parecida a lo que estamos viendo que sucedió con la carne bovina. Aquí tenemos los dos elementos que son clave para explicar esto y que tienen que ver con la producción de carne bovina de China, que son estas columnas en azul, cómo fue evolucionando. En los últimos años China produce prácticamente el doble de lo que produce la Argentina. Esto da un poco también una idea de las restricciones de oferta que tiene China, siendo un territorio gigante, para producir este tipo de carnes, lo que hablábamos al comienzo. Y esta columna que aparece aquí, en color rosado, naranja, es como fueron evolucionando desde el 2012, con un volumen marginal, hasta la fecha, el volumen de importación. Así que pese a ir con dificultades aumentando la oferta de carne, claramente hay un desborde desde el punto de vista de la demanda. Y esto tiene que ver con un elemento que en esto es central y realmente relevante, y que es, ¿cuál es la principal carne de consumo en China? Y en realidad la principal carne de consumo en China, contra lo que se puede pensar, es la carne de cerdo. China tiene un consumo per cápita de carne de cerdo del orden de los 40 kilos habitantes año. Piensen ustedes una población censada de 1.400 millones de habitantes consumiendo a razón de 40 kilos habitantes año en la determinada carne. Esto es el sector porcino de China, y esto es como fue evolucionando la producción de este tipo de carne. Esta caída que ustedes están viendo en los últimos años tiene que ver con un problema de orden sanitario, la ocurrencia de la peste porcina africana. La peste porcina africana diezmó el rodeo porcino de China. China tiene un stock del orden de las 450 millones de madres, de hembras. La mitad de ese stock tuvo que ser sacrificado a consecuencia de un brote de esta enfermedad. No es un problema que afecta solamente al stock porcino en China, sino a todo el sudeste asiático. Es un problema que además está presente en Europa. Cuidado con esto, porque Europa también es un referente muy importante de este tipo de carne y es un exportador global de importancia. Con lo cual, esto ha significado una caída muy fuerte de la oferta de este tipo de carne en China, y esto ha generado un efecto de sustitución de esa carne de cerdo por carne bovina. Puntualmente, ese consumidor con poder de compra que no tuvo disponible ese filete de cerdo para consumir, lo que hizo fue demandar una carne que no conocía, que conoció, que le gustó mucho y que comenzó a sustituir carne de cerdo por carne bovina. Y explica la virulencia de la demanda china en este mercado. Aún así, esa producción se fue recuperando. El ONU estima que dentro de 5 años China puede haber recuperado aproximadamente el 60% del stock. El problema lo redujo. Ahora lo está haciendo con enormes problemas de tipo ambiental y de tipo además económico, porque esto implica recombatir muchísimas granjas porcinas en zonas que no tienen tradición en la producción porcina,
porque además tiene restricciones en su territorio para hacerlo y necesitan salir a otros países en el mundo para lograr canalizar esas inversiones, entre esos países la Argentina, ¿no? Por este tema que mucho se ha hablado de las granjas porcinas. En términos de importaciones, esto que significa que China sea en esta carne en particular el principal importador mundial, muy lejos de los que lo siguen en orden de importancia, que son Japón, México, Reino Unido y demás. Con esto que les quiero decir que acá hay un efecto pinza o combinado, donde por un lado el consumidor con alto poder de compra, con altos ingresos, conoce un nuevo producto que le resulta muy apetecible, que comienza a demandarlo, y por otro lado, porque sustituye la carne que sí conoce y que prefiere en su consumo diario, que es la carne de cerdo, y que por un buen tiempo esa carne en oferta le va a faltar. Entonces, todo esto conlleva en definitiva un problema de restricción de oferta. Todo esto indica en definitiva que el mundo va a tener una demanda excedente, traccionado por Asia, y al mismo tiempo una oferta que le va a costar y mucho acompañar este ritmo de crecimiento de la demanda. Y aquí vamos a un punto central, y que es, bueno, en ese mercado que se va a reconfigurar en los 20 años, ¿cómo van a jugar los principales productores de carne? ¿Qué grupo de países van a ser? ¿Y cuántos de estos pueden seguir creciendo en capacidad de oferta? Y la realidad es que pocos jugadores van a quedar jugando como gerentes en este mercado. Entre esos países hay que hablar básicamente del continente americano. Cuando hablamos del continente americano, hablamos básicamente de estos países, los países del Mercosur, Paraguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Esto es lo que viene sucediendo en los últimos 20 años con la oferta de carne de estos países. Pero lo interesante aquí es, si dejamos de lado Estados Unidos, estamos visualizando que Estados Unidos no puede crecer mucho más en producción. Además de ser un importante exportador, Estados Unidos es un importante importador de carne bovina. Los países de Sudamérica, pero básicamente Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en orden de importancia, van a estar explicando el 40% de la oferta global de carne. El 40% de las exportaciones mundiales de carne bovina lo van a estar explicando los países de Sudamérica. Cuando hablamos de hay margen de crecimiento a través del comercio internacional, más allá del papel que cumplen las proteínas vegetales o las carnes sintéticas, no hay ninguna duda que sí. Vamos a seguir teniendo mercado para rato y va a haber durante muchísimos años demanda excedente en materia de carne bovina. Con Sudamérica, siempre un factor de mercado clave que está en la parte. Ahora, que va a jugar de esta manera Brasil, lo va a jugar también Uruguay, va a jugar Paraguay este partido, no cabe ninguna duda. En los últimos 20 años la producción de carne bovina de Brasil creció al 50%, 48%. Paraguay tuvo un crecimiento de más del 130%, pero son volúmenes menores. La Argentina en esa ventana de tiempo creció un 5%. Está claro de que la Argentina va a jugar porque producimos mucho más de lo que consumimos, pero eso es necesario darle otro crecimiento. Y ahí aparecen algunos nubarrones, algunos signos de interrogación, que vamos a intentar repasar acá, consecuencia de esto que se repite una y otra vez, de los cierres intempestivos de exportaciones, el alto precio de las carnes y la percepción de la política, etcétera, etcétera. ¿Qué viene sucediendo con el sector de bovino de carne en Argentina? Primero, un elemento central en esto que tiene que ver con nuestras reservas de carne bovina, que es nuestro stock. El stock bovino de la Argentina, después de haber tenido una caída histórica, en esa caída histórica se computaron por lo menos 10 millones de cabezas en 5 años, la mitad de ellos eran hembras, digámoslo así, un 40% lo hizo el clima, son los desincentivos económicos por las malas aplicaciones de políticas públicas para este sector. ¿Cuánto de ese stock bovino se recuperó? Bueno, solo el 35%. La Argentina tuvo un stock de 60 millones de cabezas, cayó 50, y la Argentina tiene 53 millones y medio de cabezas. La verdad es que mirando hacia los próximos años, hay poco para pensar de que la Argentina pueda crecer en esto. El gran desafío que va a tener la ganadería bovina en la Argentina es crecer a través de darle eficiencia y incrementar la productividad del sector. Al mismo tiempo, el consumo local fue cayendo y lo hizo fuertemente en los últimos años, consecuencia de un deterioro en el poder de compra de los argentinos. Esta es una economía que está estancada, consecuencia de lo cual los ingresos reales caen. Hay que ver los ingresos reales
cualquier precio se encarece y esto ajusta por consumo. El mercado internacional, las exportaciones vinieron en los últimos 5 o 6 años jugando muy firme y esto permitió compensar el menor volumen de venta local doméstica con exportaciones, traccionado básicamente por la demanda asiática, pero con las exportaciones al mercado chino, ¿no? Y esto está claro. La oferta de carne interna de la Argentina enfrenta, lo viene haciendo en los últimos años, costos crecientes. Pensemos que la Argentina produce carne para el mercado local básicamente a través de los sistemas productivos de engorda de corral y de feedlot. Y el feedlot vino atravesando en el último tiempo un incremento de costos muy fuerte, impulsado por un lado el alto precio del ternero, y por otro lado el fuerte incremento del precio de la dieta, básicamente por el impulso del precio. De lo cual el nivel de ocupación de los feedlots cayó fuertemente, el volumen de oferta de carne para el mercado local cayó y cayó más de lo que había caído el consumo, con lo cual es lógico que los precios iban a ajustar. Esto además en el contexto inflacionario que tiene la Argentina. Cuando hablamos de que la Argentina va a cumplir un periodo de 20 años de inflación de 2 dígitos, el productor ganadero optimiza como lo hace cualquier productor, como cualquier empresario, tratando de retener mercadería o buscar reserva de valor. Bueno, ese papel lo cumple ¿qué cosa? Bueno, lo cumple ternero. El productor ganadero, el creador fundamentalmente, como una forma de resguardo frente al deterioro del valor de compra del dinero, resguarda valor y la vaca y en el ternero. Retiene ese ternero en el corto plazo y no lo paga. Con lo cual, el ajuste del precio brusco que tuvo en la percepción de la política, ¿no? Los precios de la hacienda en pie y la carne, hay que entenderlo no como un desequilibrio de orden microeconómico propio del sector, menos aún de manera especulativa, sino como un ajuste de precios relativo que el propio sector hace y que debe entenderse en un contexto inflacionario general que tiene la economía. Ningún precio puede atrasarse demasiado tiempo cuando el resto de los precios, los bienes y los servicios aumentan de forma sostenida en el tiempo. Y lo que sí se está dando, que la parte importante que hay que entender, es que conforme se va reconfigurando el mercado mundial de carne bovina, conforme se van reconfigurando las ganaderías en el mundo, por todo lo que estuvimos hablando, el sector ganadero bovino en Argentina también se va a reconfigurar. Esa reconfiguración tiene que ver con ir a un nuevo esquema, a una nueva relación de precios respecto de la hacienda en pie, respecto de la carne al consumidor. La Argentina no va a volver a tener el stock, no va a volver a tener un stock de 60 millones de cabezas, ni mucho menos. El nivel de consumo per cápita de carne bovina en Argentina va a seguir cayendo. Llegamos a tener 70 kilos no hace mucho tiempo atrás, hoy estamos en los 48 kilos. Probablemente dentro de un año la Argentina tenga un consumo menor incluso a los 45 kilos. Incluso cuando uno hace un corte de tiempo puntual en algún mes, la Argentina casi le diría que está consumiendo lo mismo de carne de pollo que de carne bovina. Digamos, eso es una locura para un país como la Argentina. No es una locura porque es lo que está pasando en el mundo. No hay razón por la cual eso no vaya a suceder en la Argentina. La Argentina no tiene un problema de provisión de carnes. La Argentina es un desequilibrio en las magnitudes de consumo de carnes. Cuando uno suma lo que un argentino consume por año, todos nosotros, de pollo, de cerdo y de carne bovina, estamos arriba de los 110 kilos por habitante año. 10 kilos por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud como consumo de proteína animal. Entonces está claro que la Argentina tiene un nivel de consumo de carnes más propio de países desarrollados que de países en desarrollo. No hay un problema de provisión de carnes. Lo que Argentina tiene que hacer es reconfigurar esa canasta de consumo de carnes, diversificarla, bajar el consumo de carne bovina, y esto va a redundar en beneficio no solo de la cadena de carne bovina, sino además para la cadena de carne de cerdo y de pollo, pero de cerdo en particular, que tiene todavía mucho para crecer. Y por supuesto, lo que aún está pendiente de reconfiguración tiene que ver con el sistema de comercialización. Un bien que va a ser escaso, que va a ser caro, que se va a desacoplar del resto de las carnes, no puede seguir siendo comercializado como está haciendo la carne bovina. Es un sistema que el mundo ganadero ya ha dejado de lado, que tiene que ver el sistema de comercialización basado en la media res. El mundo ya ha avanzado a un sistema de cuartos, a un sistema por cortes. Esto en Argentina ya es una realidad, se tiene que reglamentar y teóricamente entrar en vigencia el año próximo. En el medio de eso sabemos que
tenemos una estructura industrial con problemas de todo tipo, pero es menester de que eso se ordene para que la Argentina le pueda dar a un bien que va a ser escaso mayor eficiencia comercial. Y yo creo que eso, más temprano que tarde, se va a terminar de consolidar. Ahora, claro, la caída de stock es claramente una restricción de oferta que tiene la Argentina en materia de producción de carne. Y lo que vamos a hacer el stock es lo que ustedes están viendo en pantalla. Esta es la caída de 10 millones de cabezas, con el agravante de que la mitad de ellos eran hembras, que es lo que está marcado aquí en el círculo. Tuvimos un crecimiento modesto, pero crecimiento al fin, la recuperación de ese stock barrido, ese 35% del que les hablaba antes. Sin embargo, ese proceso de crecimiento se estancó, se agotó. Dato a marzo de 2021 de este año, la Argentina tiene 53 millones y medio de cabezas, incluso por detrás de lo que teníamos en marzo de 2018. Argentina, insisto con esta idea, no va a crecer en stock, no va a ser una variable de ajuste de la mayor oferta de carne en los próximos años. El gran desafío es darle eficiencia a este stock, incrementar la productividad, cerrar las brechas tecnológicas, mejorar la tasa de destete, ya no pensar en destete en términos de cabeza, sino en términos de kilos. La Argentina tiene que destetar animales de mayor peso, y la Argentina tiene que producir fundamentalmente novillos, agregarle más kilos a ese animal antes de desencadenarlo. Agenda de desafíos que va a tener en general la ganadería del mundo y que la Argentina va a tener que acompañar. Ahora, tal vez más preocupante esa película que estamos viendo en materia de stock ganadero, porque en definitiva si incrementamos la productividad, un stock significativo, es que la Argentina tiene cada vez menos año a año de la categoría que deberíamos tener el mayor, y que es la categoría de novillo. La categoría de novillo en los últimos 15 años siguió esta tendencia, esta película, no paró de caer. Diciembre de este año se proyecta un volumen de 2.300.000 novillos. Esto es realmente muy bajo. Aquí están en esta categoría los fuertes de mayor valor. La Argentina está consumiendo hacienda liviana, básicamente priorizando el mercado local. Las exportaciones crecen sobre la base de una mercadería que solo China compra, que ha sido muy bueno que la categoría baja, pero que sin embargo tenemos acá un margen para aprovechar precios diferenciales que es realmente importantísimo, ¿no? Y que mejora fuertemente el precio logrado por lo que podamos exportar de vaca. Mientras tanto, y consecuencia de que volvemos a tener intervenciones, aunque parciales intervenciones al fin en el sector ganadero bovino, se proyecta para este año una pequeña retracción de oferta. Esta pequeña retracción de oferta explicada no solo por un menor volumen de producción, sino además porque el consumo local está cayendo, porque además se está reteniendo hacienda. Todo eso explica esa caída que no obstante ha sido menor. También es clave tenerlo en cuenta. Volvemos a repetir medidas de intervención en estos mercados, pero los efectos de esas medidas de intervención son cada vez menos efectivas, pensando en lo que en la percepción del político que las instrumenta, ¿no? Esto es importante porque te está diciendo que el sector ya no está respondiendo a las medidas de intervención. Es un punto central para que los ganaderos lo consideren. La producción de carne también ajustó, poco pero ajustó. Ahora es preocupante la película. La producción de carne en Argentina está estancada. En una mirada un poco más larga de cara a los próximos años, en una población que va a ir creciendo. Crece poco la Argentina poblacionalmente, pero crece a razón de 350, 370.000 habitantes por año. Con la misma producción, es decir, con la producción estancada, con un stock que no va a crecer, significa que la disponibilidad por habitante de carne bovina va a ser cada vez mayor, va a ser cada vez menor, frente a un mercado internacional que va a demandar cada vez más. Entonces puede generarse alguna tensión. En materia de cómo se compone la faena y si hay un proceso de liquidación de hembras, mucho de esto se discutió en plena vorágine de compras de vaca de China, y la verdad es que la Argentina no está en un proceso de liquidación de vientres. Esto es la participación de las hembras en la faena. El dato técnico acá que se utiliza es el 43%, cuando la hembra en la faena participa debajo del 43% de retención de vientre y cuando participa en más del 43% de liquidación. En esta banda, el stock tiene en equilibrio. Hoy la Argentina está con una participación del 43,6% de hembras en la faena, con lo cual no hay ni retención ni liquidación, hay una situación
parsimoniosa estabilidad del stock, donde la producción no crece, pero tampoco se está liquidando. Ahora, claro, la producción de cara a lo que es el mercado local cayó, bueno, comparamos los 8 meses de este año respecto al periodo del año anterior, cayó un 5,7%, y esto básicamente explicado por el menor consumo local. Ahora, esto hay que tenerlo en cuenta como un dato de la realidad que se va a mantener en el tiempo. El consumo local, en términos de consumo per cápita, va a seguir cayendo en los próximos 5 años. La Argentina va a estabilizar un consumo local no más allá de los 42, 45 kilos de habitante año, como mucho. La realidad es eso. Todo lo demás tiene que ser el mercado internacional. Hoy ese mercado internacional, ¿cuánto está explicando? Proyectado para este año 2021, habrá explicado el 27% de la producción. De que el 27% de la carne que Argentina produce hoy se exporta, el resto de consumo local, llegamos a tener una relación 80-20, ¿no? El 80% del mercado local, solo 20% de exportaciones. En los próximos años no tengo ninguna duda de que la ganadería tiene todas las condiciones para que las exportaciones expliquen no menos del 35%. Creo que esa es una relación que la Argentina pueda alcanzar ciertamente en los próximos años, independientemente de lo que suceda respecto de mecanismos de intervención en el mercado que no van a tener efecto. La cadena de carne bovina en Argentina está alineándose con los incentivos económicos del mundo, independientemente de lo que suceda en lo local. Lo que sucede en lo local lo puede postergar, demorar, pero de ninguna manera lo va a revertir o lo va a evitar. Es una cadena que se está internacionalizando. Es una economía que en términos de precios relativos se está dolarizando. Ahora, en materia de sector externo, hay mucho por mejorar, sin lugar a dudas. Ahora, está claro la importancia que está jugando China en todo esto, lo que estuvimos hablando. Hoy China representa el 76% de lo que Argentina exporta al mundo. Es decir, que el 76% del total de ventas externas tiene que ver con China. Con esta composición de producto, eso es carne congelada sin hueso, de una categoría que es la categoría vaca. En esa categoría, fundamentalmente, China arrancó comprando dos cortes que no son de consumo local, que solo China consume, que es el garrón y brazuelo, que no lleva un proceso de cocción largo, lo consumen en trozos pequeños, en forma de sopa, y que sin embargo eso estamos pagando buenos precios. Vamos a ver ahora después cómo estos precios incluso fueron mejorando. Bueno, imagínense ustedes el mercado chino que podría estar comprando hoy prácticamente lo mismo que te está comprando Europa, y pagándote mejor precio incluso que Europa, si la Argentina tuviera esa oferta de carne para ingresar al mercado asiático. Con precios que, a decir la verdad, el confinamiento que fue la respuesta del mundo a la pandemia COVID prácticamente no modificó, y que solo toma los últimos meses de este año, allá por septiembre, el último dato disponible, todos estos precios en el mercado destino que uno mire fueron mejorando significativamente. Si miramos el mercado chino, solo el mercado chino mejoró el precio casi un 34%. Precios que siguieron subiendo en el mes de octubre, que después se los voy a mostrar. Y así el resto de los mercados a los cuales Argentina exporta. Con lo cual, estos son mercados que ya están plenamente recuperados los efectos del COVID. Quedan algunos factores de incertidumbre respecto de la nueva ola de contagios en Europa y si esto puede afectar la cuota Hilton. Sin embargo, el precio de la cuota Hilton ha tenido una mejora también ostensiva. Ahora, claro, esto entendido en el marco de lo que estamos hablando, ¿no? Un mercado internacional con demanda excedente, muy dinámico y sostenible, un consumo local que va a continuar cayendo. Mientras tanto, si tomamos el periodo 2009-2021, cayó un 31%. Y todavía estamos considerando que ese consumo pueda seguir cayendo. Este dato configura 47, casi 48 kilos de habitante año. Yo les dije recién que en el corto plazo la Argentina va a ir a un consumo de 45 kilos de habitante año. La pregunta acá, como para hacer un ejercicio muy rápido y no aburrirnos con esto, es, bueno, pero la dinámica del sector externo, el boom de exportaciones de carne de vaca a China, ¿ha significado un desajuste, un desbarajuste del precio interno de la carne en Argentina? Bueno, esto es lo que dice la política una y otra vez, porque no termina de entender los ciclos que tiene la ganadería, y por supuesto mucho menos de entender cómo funciona la producción, pero muchas veces se adjudica de que son las exportaciones las que terminan aumentando el precio de la carne al mostrador.
Y la realidad es que este ejercicio demuestra de que en el momento en que se intervino el mercado, una vez más en Argentina, el precio medio de exportación de la Argentina estaba en el orden de los $3.000. Hoy es los 5.000. Pero en ese momento eran $3.000. Y si uno toma ese precio medio de exportación, que era básicamente el mercado de China, entonces yo acá en el ejercicio lo mejoré, lo consideré $4.000 para ver qué resultaba. Y una de ellos lo convierte a pesos, el derecho de exportación del 9%, tipo de cambio efectivo de 86 pesos con 25 en ese momento. Está dando un precio local, FAS, interno, de ese corte que se importa a China de 340 pesos. 340 pesos, cargándole el margen de contribución que le carga una carnicería promedio, que es el 30%, resulta en un precio de 450 pesos. En ese momento, el precio medio de la carne en el mostrador no bajaba de los 800 pesos. O sea que, en el momento en que se intervienen las exportaciones en Argentina, el mercado internacional pagaba un precio significativamente menor de lo que pagaba el precio local. Claramente, no debería dar ninguna atención en los próximos años respecto de exportaciones, producción y consumo local, ¿no? Aún así se implementaron, pero claramente quedó demostrado de que los efectos buscados de esas medidas no se dieron. Los efectos fueron muy pequeños, prácticamente insignificantes, mirando la variable que se nos ocurra mirar. Tanto el valor exportado como los precios medios de cada consumidor, el precio de la hacienda, etcétera, etcétera. Lo cual te está diciendo qué cosa, bueno, lo que planteamos antes. Que se está reconfigurando el sector, se está alineando incentivos internacionales, a que además el productor reserva valor en la hacienda y decide el momento de venta, aún habiendo intervenciones de por medio, los efectos en precios son prácticamente desorden. Lo veíamos acá. ¿Eh? En el último año, el precio de la hacienda había aumentado un 73%, las medidas de intervención fueron solo temporarias y significaron una reducción de 3,5 puntos. El precio de la carne, habiendo aumentado un 84%, solo se redujo un 1,2%. Y todo esto inmediatamente después se corrigió. Esas son las subidas de precios que vimos en las últimas semanas. Entonces acá, esto nos está refiriendo que hay un problema vinculado al entorno económico. No es un problema de orden microeconómico sectorial. Vamos a pensar también, bueno, si se va a reconfigurar el sector de ganadería de carne bovina en Argentina, ese sector va a producir carne en un contexto macroeconómico. ¿Y cuál puede ser el contexto macroeconómico de la Argentina en los próximos años? Y lo que vamos a repasar muy rápidamente ahora. La economía argentina tiene mucha tela para cortar y muchos elementos para analizar, pero yo lo condensaría en tres principales problemas. Estructural, que son sistémicos y que están generando muchísimo desequilibrio. La economía argentina tiene un problema de inflación. Cuando hablamos de inflación en Argentina estamos hablando de algo muy distinto a lo que es inflación en el mundo. Cuando al mundo le preocupa una tasa de inflación del 4 o 5% anual, la Argentina tiene esas tasas a nivel mensual. Estamos prontos a cumplir un periodo de 20 años de inflación de 2 dígitos, de los cuales los últimos 10 fueron sin crecimiento económico. Entonces, el problema de inflación es un rasgo central de la economía argentina. Es una economía que no crece, lo que decía recién. Acabamos de transitar una década, hemos completado una década de estancamiento económico. En la historia reciente es la segunda década perdida en términos de crecimiento. La primera fue en la década del 80. Acabamos de cumplir una segunda década sin crecimiento económico. Lo cual se produce el tercer elemento, que es la pobreza. Una economía inflacionaria que además no crece, que los niveles de pobreza aumenten, y es el problema estructural que Argentina tiene. Entonces, como para hacer una reseña muy rápida de lo que significa la inflación en Argentina. Argentina tiene inflación desde la década del 40. Desde entonces, la Argentina estuvo transitando durante 15 años con inflación de un dígito. Casi medio siglo con inflación de 2 dígitos. Casi medio siglo con inflación de 2 dígitos. Tuvimos durante 13 años inflación de 3 dígitos. Además, 2 episodios, 2 eventos hiperinflacionarios, que es cuando la inflación escala más de 4 dígitos.
Finales de la década del 80, último año del gobierno de Raúl Alfonsín, 5.500% anual por la tasa de inflación, y la otra es la que se produce al nuevo gobierno asumido de Menem, en el año 90, que llegó a ser el 3.500%. Tampoco hay antecedentes en el mundo de un país que registre dos eventos hiperinflacionarios de esta magnitud sin haber participado, por ejemplo, en un conflicto bélico. Entonces, cuidado porque la inflación en Argentina es cosa seria y ya no parece haber margen para estar postergando la solución de este tema. ¿Y por qué la Argentina no crece? Bueno, con este historial en materia de inflación es muy difícil que una economía crezca. Ahora, para analizar el crecimiento en función de cuáles son las variables que explican el crecimiento económico sostenido en el tiempo. Son estas dos variables que ustedes están viendo acá, en este gráfico que tiene más de 100 años de historia, que arrancan en 1900, y que son las tasas de ahorro y de inversión. Para una economía poder crecer necesita invertir, y para que haya inversión necesita haber ahorro. Y esta es la película de lo que vemos en materia de tasa de ahorro y inversión en Argentina más de 100 años. Tanto el ahorro como la inversión en Argentina no paran de caer. Tiene que ver con una cuestión que además se vincula a la inflación. No es que la Argentina no invierta por falta de ahorro. La Argentina no invierte por falta de expectativas positivas a futuro. Porque en realidad la tasa de ahorro de la Argentina es muy importante en el contexto de Sudamérica, que no está reflejada en estas columnas azules. ¿Por qué? Porque el ahorro de la Argentina se canaliza en dólares y por fuera del sistema financiero. ¿Cuál es el stock de activos externos no declarados? Es decir, dólares de argentinos por fuera del sistema financiero. Bueno, es casi equivalente a un año de Producto Bruto Interno. Otro rasgo típico de la Argentina. No hay país en el mundo que tenga esta característica, de tener prácticamente un PBI entero como activos externos no declarados. La Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema brutal de institucionalidad, de expectativa, de credibilidad. Que si eso se resuelve en algún momento, por alguna causa, la Argentina tiene un gap de crecimiento como poco parece en el mundo latinoamericano. El problema es que sucede. Mientras tanto no se dé, per cápita, en moneda constante la Argentina sigue este derrotero a lo largo de la historia. Con estos episodios de crisis, que son estas columnas que aparecen marcadas aquí, que es cuando la línea roja cae, el ancho de las columnas demuestra los años de duración de esa crisis. Bueno, fíjense ustedes, en la historia reciente, los tres grandes episodios de crisis que Argentina transitó y el nivel o la magnitud de esta crisis. La crisis de los años 70, entre el Rodrigazo del año 75, que vino después, la crisis de la salida de la convertibilidad y el posterior default de la deuda, 2001-2002, y este largo derrotero o periodo de estanflación que la Argentina está transitando desde el año 2011 a la fecha. Está claro que la Argentina tiene que salir en algún momento de este círculo vicioso. La pregunta es, ¿va a salir la Argentina? Bueno, a fuerza de optimismo pensemos que tal vez sí, o que debe salir de ahí. Mientras tanto, recurramos un poco a la historia para intentar ver lo que puede suceder en los próximos años, que es la principal fuente de incertidumbre, mirando desde la ganadería, por ejemplo, la macro. Y ahí aparece un dato curioso, que tiene que ver con, si uno repasa la historia económica reciente en Argentina, encuentra que la Argentina es muy volátil, muy inestable, pero repite algunos patrones en su ciclo económico. Esto está representado en esta tablita, que usa los colores de un semáforo, luces rojas, verdes y amarillas. Entonces, ¿qué nos está mostrando esta tabla? Fíjense ustedes que entre el 87 y el 90 la Argentina tuvo 4 años de recesión, una caída acumulada del Producto Bruto Interno de 13 puntos. Después de ese periodo fuertemente recesivo, la Argentina tuvo 4 años de fuerte crecimiento económico, 91-94, plan de convertibilidad, con un crecimiento acumulado en esos 4 años de 30%. Los siguientes 4 años, ese fuerte crecimiento se agota y se desacelera. Entre el 95 y el 98 la Argentina solo creció un 9.7%. Al no cambiar parte del plan económico que había dado tan buenos resultados, cuando las condiciones objetivas cambiaron,
esta lógica futbolera de equipo que gana no cambia, ese crecimiento se desacelera y finalmente cae en recesión. 4 años de recesión con una caída acumulada del 21.7%. Ese fue el periodo 99-2002. ¿Qué sucedió después? El famoso stop and go. Después de una fuerte caída y fuerte crisis, nuevo periodo de crecimiento intenso. 5 años de fuerte crecimiento económico con un crecimiento acumulado de casi 46%. Superando incluso la primera mitad de la década del 90, ¿no? Superando ese 30%. La misma lógica, los siguientes 4 años, crecimiento desacelerándose, crecimos un 9.3 acumulado, no cambió la convertibilidad cuando había que cambiar, el tipo que gana no cambia, se desacelera el crecimiento, caímos en recesión. 2012-2019, 5 años de caída, con una caída acumulada de 12%. Detrás de eso, sobrevino la pandemia. Caímos el año pasado 10 puntos. Este año solo por rebote estadístico lo habremos recuperado. Con lo cual la pregunta acá es, ¿qué viene seguidamente? Bueno, siguiendo este círculo vicioso, la Argentina va a ir hacia un programa de ajuste. Y el ajuste es inminente, es inexorable. El ajuste o lo hace de forma ordenada la política o lo hace marcado. Pero el ajuste se va a hacer. Y tras ese ajuste, la Argentina va a crecer. El problema es si ese crecimiento se va a poder sostener en el tiempo o seguiremos en esta misma lógica. Mientras tanto, hay cuestiones estructurales que hay que corregir y que es parte del ajuste que se va a tener que hacer. Uno tiene que ver con el sector público en Argentina, medido en términos de gasto público. Cuando uno consolida nación, provincias y municipios, el 50% del gasto público en Argentina resulta inviable e infinanciable. Acá, o bajás nominalmente el gasto público, o lo atrasás respecto a la inflación y lográs que la economía crezca, lo vaya disminuyendo. Bueno, hoy para bajarlo en términos de crecimiento económico no hay tiempo. Con lo cual es muy posible de que parte del ajuste que intenta resolver este problema vaya a ajustar por tipo de cambio. Por inflación y por tipo de cambio, que son las dos variables que van a tallar el año que viene. Mientras tanto, en 2020 desplomó la tasa de inversión, que ya de por sí era baja, desplomó el ingreso per cápita medido en dólares, según el dólar que tomemos, y cuidado con esto porque parece que la Argentina descubrió la fórmula mágica de convivir muchos años con inflación alta. Casi como un paciente que puede durante muchos años tener inflación alta y estable. En realidad, inflación alta sí, pero estable no. Y es la escalerita que ustedes están viendo acá. Fíjense cómo la inflación promedio para los últimos 4 ciclos de gobierno, la inflación promedio fue haciendo esta escalerita, fue subiendo peldaño tras peldaño. No tengo duda de que para este ciclo de gobierno la inflación promedio, si no parece nada raro, no va a ser menor al 60%. La inflación piso, en el mejor escenario para el año 2022, es del 50%. Piso para el mejor escenario. Elemento a tener en cuenta también. Tomado a que tenemos inflación reprimida y mucho, que es básicamente la expansión del gasto con emisión de dinero, que son estas columnas que ustedes están viendo acá, la base monetaria en la Argentina, la cantidad de dinero en circulación, en pleno contexto de pandemia, se expandió un 81%. Y parte de ese dinero en circulación hubo que retirarlo, con lo cual están las famosas letras de liquidez del Banco Central, pero lo que interesa es ver esto. ¿Cuáles son esas famosas letras del Banco Central en el sistema financiero? Esta curva, en colorado, rojo, bordeaux, que crece, son los depósitos en pesos en el sector financiero, depósitos de privado, creciendo fuertemente. Son los depósitos de plazos fijos ajustados por inflación. La columna, esta línea, en cambio, veis que no crece, que queda atrasada, son los préstamos del sector privado. Las ciencias económicas, primer año te enseñan que el sistema financiero es un intermediario entre el ahorro y la inversión. Si hay muchos depósitos, los bancos los remiten en forma de préstamos. Bueno, ¿por qué los préstamos no crecen de igual forma que los depósitos? Porque en el medio termina siendo el banco quien le presta dinero al Estado. O sea que el sistema financiero, los bancos en Argentina son los que están financiando el Tesoro Nacional, prestándole dinero a los 3 niveles de gobierno.
Es claramente la olla a presión que no se sostiene. Entonces, esto nos lleva a un ejercicio de escenario. ¿Qué vamos a estar visualizando en estos 2 años que quedan en el horizonte corto? Y acá en este ejercicio hicimos jugar tres hipótesis. Tres hipótesis del mundo de la Argentina. El mundo configurado favorable a la Argentina con vientos de cola. Hoy tenemos un mundo con vientos de cola para la Argentina. Mirando, por ejemplo, el comercio internacional, la demanda asiática y los precios de lo que la Argentina vende al mundo. Un escenario donde esos vientos se neutralizan o incluso un escenario donde por algún episodio de crisis pueda haber vientos en contra. Y 3 hipótesis o drivers en Argentina. Que la economía en Argentina no haga cambios, va de lo mismo, que haga un ajuste gradual o incluso que haga un ajuste de estabilización que yo como hipótesis la dejaré de lado porque no hay chance. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, fíjense que lo que resulta de cualquiera de esas combinaciones está todo en rojo. Ahora, si vamos a lo que puede ser considerado el escenario más probable, es que sigamos teniendo en los próximos años viento de cola y que la Argentina haga un ajuste gradual, que el año que viene se va a hacer un ajuste gradual, porque no es el que el mercado requiere, pero ajuste al fin se va a hacer. Lo que cabe esperar es 2 años de crecimiento modesto, con brecha cambiaria y con inflación alta. En ese escenario vamos a convivir. Si lo bajamos a la ganadería, es decir, ¿y qué se puede esperar de la ganadería? La ganadería va a tener precios sostenidos, va a subir el precio de la seta, va a subir el precio de la carne, va a caer el consumo. Desde el discurso va a haber mucho combate con respecto a eso, pero los hechos muy poco. Lo que vamos a ver el año que viene discursivamente es el línea a la izquierda, pero las decisiones de derecha. Ponemos el guillo que tenemos a la izquierda, pero vamos a tirar a la derecha. Pero va a haber muy poco de lo que sería poco. El ajuste se va a tener que hacer. Ahora vamos a convivir con inflación alta y con brecha cambiaria todavía. Hasta que el plan de estabilización se haga. Tarde o temprano. ¿Hay factores de riesgo? Cuidado porque el mundo está en medio de una crisis energética. Esto explica en definitiva por qué subió tanto el precio de los fertilizantes, el precio de urea. Cuidado con esto porque está subiendo fuertemente el precio del petróleo. Europa va a tener un gran problema energético en este invierno en el cual están ingresando. Los precios de la energía va a subir y va a continuar subiendo fuerte en el mundo. Cuidado porque China, si bien está creciendo, fue la única economía que creció el año pasado y va a crecer fuertemente está dando algunos signos de algunas burbujas en lo financiero y en lo inmobiliario. Hubo una gran empresa que de haber caído hubiera hecho un ruido estrepitoso y que finalmente no cayó, que es Evergrande, que fue noticia en todos los medios. Hay por lo menos 4 empresas inmobiliarias en China con casi los mismos problemas de Evergrande. Con lo cual, si tenemos una explosión de burbuja inmobiliaria en China, todo lo que estuvimos hablando hasta aquí sirve de muy poco, porque genera un resfriado a nivel mundial. Y la inflación mundial, insisto con esto, el mundo entiende la inflación de otra manera que la Argentina, pero la inflación está en ascenso en el mundo. Estados Unidos va a terminar este año con una inflación cercana al 6%, que para ellos es un problema. Para nosotros son casi datos de inflación mensual. ¿Hay factura de riesgo local? Bueno, lo que les dije recién de que en un escenario, en el más optimista de los escenarios, la Argentina puede tener el año que viene inflación del 50%. Vamos a convivir con tensión cambiaria y brecha. ¿Hay peligro de intervencionismo? Bueno, con ese problema vamos a ir conviviendo un tiempo más, aunque los efectos del intervencionismo prácticamente van a ser inexistentes. Esto también hay que tenerlo en claro. Yo me preocuparía por el último punto que tiene que ver con lo climático, porque todos los modelos indican de que vamos a tener un escenario de niña. Aspiremos al menos a que sea una niña moderada. En principio, la lluvia registrada en la mayoría de las zonas productivas en noviembre recompuso mucha humedad. Bueno, esperemos que diciembre no se complique. Ahora, ¿qué tipo de ajuste se va a hacer? Yo le dije que va a haber un ajuste gradual, pero ajuste al fin del año que viene. ¿Vamos a tener acuerdo con el fondo? Sí. Bueno. Ahora, hay 2 elementos acá a tener en cuenta. Una cosa es el acuerdo, otra cosa es el cumplimiento. Acordar, vamos a acordar. ¿Vamos a cumplir el acuerdo? No lo sabemos. Probablemente no. Lo que sí el Fondo Monetario lo que va a hacer es firmar el acuerdo sujeto a monitoreo trimestral. Cada 3 meses te van a supervisar el grado de cumplimiento de lo que te comprometiste a hacer. Y en eso vamos a estar conviviendo en los próximos 2 años.
En el medio se van a tocar algunas de las variables macrosensibles, sí, tipo de cambio, tasa de interés y tarifa. Es parte del ajuste que vamos a ver el año que viene, probablemente en los meses de verano, preferiblemente enero, que es cuando la gente esté en la pileta o en el río, o en el mar. ¿De qué ajuste estamos hablando? Bueno, la tasa de interés tiene que alinearse con la tasa de inflación. Las tarifas, bueno, no va a ser un ajuste brusco para todo el mundo, segmentada, sectorizada, pero esas tarifas hay que corregirlas porque ya no hay plata para eso. El tipo de cambio estamos hablando de los reservas mayoristas Banco Nacional. El mercado que está pidiendo que lo corrija rápido. Y en eso está. A ver. Ahora, por supuesto, nadie está esperando una mega devaluación, nadie está esperando. El dólar de la Argentina no es el dólar de 200 pesos. Argentina a ese precio está regalada. Todos sus activos. Está claro que no, pero tampoco es lo que sea. Haciendo ese ajuste, reduciendo el gasto público en términos reales, variable de ajuste, jubilaciones, salarios, va a tener crecimiento modesto, inflación contenida al 50%, y va a convivir con controles de capital y una brecha a la que se puede aspirar como muy buena al 60%. Hasta donde el gobierno va a ir con el ajuste intentando. En el medio, y ya para ir terminando, vamos a tener la necesidad de un plan de estabilización mucho más para crecer en forma sostenida. La Argentina tiene que salir de esta década secular de estancamiento, quiere revertir esta caída de ingresos, que claramente está afectando al consumo local, y va a competir durante muchos años con un programa de vencimiento de deuda muy significativo, tanto con el Fondo Monetario como con los actores privados. Esto no hay ninguna duda. Ese crecimiento va a requerir reducir en forma consistente la tasa de inflación, es decir, que la Argentina va a ir hacia un plan de estabilización, probablemente del tipo, en su concepción general, de lo que fue la convertibilidad, ¿no? En términos de un banco central muy de caja de conversión. De otra manera, difícilmente Argentina estabilice precios. Con el ajuste fiscal y salida exportadora. Esta es la novedad del plan de estabilización que se viene en Argentina. Que hoy tenemos un mundo configurado a favor de la economía argentina. Hoy una red de contención muy fuerte. ¿Ajuste vas a hacer? Por supuesto que sí, eso conlleva un costo, pero la salida exportadora te puede comprimir tensiones. Te va a comprar en materia de alimentos todo lo que te pueda ofrecer. En ese contexto, las cadenas agroalimentarias van a ser un driver clave. De esto no hay ninguna duda en términos de divisas netas y de inversión. Ya lo están haciendo hoy, en un contexto macroeconómico desequilibrado. Lo que todavía esperamos siga soplando a favor. Cuando hablamos de las cadenas agroalimentarias como driver, ¿de qué estamos hablando? Fíjense ustedes, complejos exportadores de la Argentina. El principal complejo exportador de la Argentina es el oleaginoso vinculoso. Es el principal aportante de dólares que tiene la Argentina en materia de comercio exterior. Hablamos de porotos, harinas y aceite. Segunda importancia, ya hoy es el maíz. Fíjense en otra cuestión, ¿no? En los próximos años, ¿la soja va a crecer? No, la soja ya dio todo lo que puede dar. El maíz sí todavía puede crecer mucho. Desde el punto de vista del grano y desde el punto de vista de la conversión en proteína animal. Fíjense en dónde aparece el sector que nos ocupa hoy, de carne bovina. Ustedes dirán, bueno, pero en el medio tenemos dos que no están vinculados al agro, el sector automotriz y el sector energético. Pero ninguno de estos dos tiene balanza comercial positiva. ¿Qué significa esto? Que son grandes generadores de dólares, sí, pero son grandes demandantes de dólares para importar, sobre todo en la industria automotriz. El 70% de los componentes que lleva un auto en Argentina que se exportan son importados. Casi de ensamblaje. Mientras que soja, maíz y carne, que tiene todavía muchísimo por crecer, es generador de divisas netas. Acá no hay importación. Y de los tres, el que tiene más margen de crecimiento en el corto plazo es el ganadero bovino. ¿Qué les quiero decir con esto? Que más allá de lo que sería discursivamente, los dólares del campo van a hacer falta más que nunca. Entonces, se dirá lo que se quiera en materia discursiva, pero los hechos, estas cadenas van a fluir en materia de desempeño exportador. Esos dólares más que nunca son necesarios ahora. En carne tenés este escenario de precios.
Dato de octubre, fíjense ustedes, cuota Hilton, mercado europeo, camino a los $15.000 la tonelada, camino a batiendo los récords. Todos los precios montaron fuertemente. Miremos el mercado chino. Garrón y Brazuelo, camino a los $8.000 la tonelada. China te está pagando Garrón y Brazuelo $8.000 la tonelada, que son los costes de menor valor, de menor precio en el mundo. Para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de demanda excedente. Cuando hay demanda excedente no atendida, esto sucede en materia de precio. Y así con el resto, los cortes que está consumiendo el mercado chino. Todos con aumentos muy considerables. Entonces ahora vamos ya para charlar de cuáles son los desafíos. Los desafíos son, ¿se reconfigura el mercado mundial de carne bovina? Por supuesto que sí. La carne camina a ser un bien escaso, caro, para sectores de ingresos medios y altos. Lo que sí va a ser un sector con costos crecientes y regulaciones en aumento. Un sector fuertemente regulado por aquello de las presiones ambientales y por ser un sector significado dentro del complejo agroalimentario como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Hay mucho por hacer ahí. Con competencia de carnes alternativas, incluyendo la sintética, no hay ninguna duda. Con esto vamos a competir. Ahora, con la carne bovina, saliéndose del consumo global y posicionándose en un segmento, para darles una idea de qué estamos hablando, si uno toma el segmento AB1 para el mercado chino, que es el sector de ingresos más alto que tiene la sociedad china, lo que consume a nivel de premium que el mundo le puede ofrecer, en China son 200 millones de habitantes. 200 millones de habitantes, toda la población que tiene Mercosur. No alcanza el stock bovino en la Argentina, la producción argentina para abastecer eso. Aún siendo un mercado que se reconfigura a nivel de segmentos, para países como la Argentina no va a haber problemas de venta. Y claro, lo que sí hay que hacer acá es ajustar la oferta a los requerimientos de ese mercado. Cuando hablamos de eso, aparecen ideas fuertes. Empezar a pensar en carnes diferenciadas. ¿Por qué no carnes con marca? ¿Qué tipo de carne va a querer el consumidor en su mercado asiático? Bueno, en principio sabemos que necesitamos tener certificación completa, que probablemente tengamos que ir a un sistema de trazabilidad por blockchain, que tengamos que empezar a incursionar en canales específicos. Ahora hay que empezar a pensar desde los sistemas primarios en integración con industria y con operadores de comercio exterior. Cuando hablo de integración con industria, estoy hablando de producción bajo contrato, con protocolos de producción, para ajustar la oferta de carne hacienda a lo que está pidiendo ese consumidor, negocios conjuntos. Pasar de lo que estamos produciendo actual de bajo peso a un novillo más pesado necesita tener incentivos económicos que el negocio cierre, la forma de que el negocio cierre y hacia este tipo de esquema de integración. Pensar en esto de las innovaciones tecnológicas en trazabilidad, hoy se lo está haciendo. Hoy hay grupos de ganaderos integrados que están exportando ellos mismos, alquilando plantas, que están haciendo la trazabilidad por blockchain, de manera que el consumidor en el mundo tiene un código QR al cual accede a toda la información vinculada a los procesos de producción de ese chorizo. Pensar en la certificación no solo como una amenaza, sino como la posibilidad de crear valor. Hoy, participando a través de INTA en un proyecto financiado por el IPCBA, donde participan frigoríficos para medir la huella de agua, de carbono y otros impactos ambientales más, en toda la cadena de valor, del sector primario pasando por la industria de la distribución. Tomando como referencia el kilo de carne envasada a ácidos en el mercado de exportación. ¿Por qué lo están haciendo los frigoríficos? ¿Es una exigencia hoy? No, hoy no, pero lo va a hacer mañana. Anticiparte y tener tu propia medición de huellas. Es parte de lo que los sistemas tienen que ir pensando y cómo podemos desde nuestros propios establecimientos ajustar lo que producimos a esa demanda y ver de qué manera vamos a poder llegar del modo más eficiente a ese consumidor, aunque sigamos participando solo en el mercado primario. Ahora sí, les agradezco la atención y quedo a disposición de cualquier pregunta o aporte que quieran hacer. Bueno, Martín, excelente la verdad, como siempre, muy claro, muy didáctico el planteo. Yo voy a tomar, nosotros pedimos que las preguntas se hagan en preguntas y respuestas. Muchos han hecho las preguntas en el chat.
nosotros por una cuestión de tiempo no podemos pasarlas todas. Te voy a hacer 4 preguntas, Martín, como para representar al auditorio, ¿te parece? Sí, cómo no. Te paso la primera. ¿La ganadería argentina podrá crecer en stock en los próximos años? Bueno, un poco eso es lo que estuvimos, casi nos adelantamos a la respuesta. En opinión personal yo creo que no, que el margen ahí es muy acotado. El gran desafío es darle ese toque de eficiencia, incremento de productividad. Pero no veo que haya un salto considerable en los próximos años en el nivel de cabeza de Argentina. Muy bien. La ganadería, ¿en qué medida las exportaciones podrán ordenar la cadena de valor de la carne, Martín? Bueno, eso yo creo que sí es un punto muy significativo. Sabemos que los mercados internacionales, a diferencia del consumo local, es mucho más exigente. Y eso ya lo estamos viendo hoy. Es un poco el elemento de tracción cuando una cadena empieza a orientarse a los incentivos económicos del mundo y se internaliza. Lo que empieza a hacer es subir su nivel de exigencia, es decir, sube el nivel de la vara. Y cuando hablamos de subir el nivel de la vara, estamos hablando de aspectos sanitarios, aspectos de certificación, de trazabilidad, de integración y demás. Y yo creo que definitivamente vamos hacia eso, que va a ser un poco el disciplinador de los problemas de la cadena en el mercado internacional, cosa que antes, por la vía del consumo local, no hemos podido resolver. Clarísimo, Martín. Acá tengo otra. ¿Qué alternativas considerás viables para el productor ganadero de modo de aprovechar las oportunidades planteadas en los escenarios futuros? Bueno, fundamentalmente estas que estuvimos repasando hacia el final. Acá no es que uno aspira que el productor ganadero se ponga otro chip. En definitiva, el productor ganadero tiene larga tradición, culturalmente está apegado a la actividad más allá de los números, de los precios y de los incentivos económicos, más allá de la ecuación. Más bien la idea de que es casi un patriota. El productor ganadero está resistiendo en las últimas décadas los embates de la agricultura, los altos precios internacionales, en un negocio intervenido con desincentivos económicos. Sin embargo, se siguió produciendo. Pero esto tiene que ver con cómo puede el sector agropecuario aprovechar las oportunidades de una forma muy dinámica. Y para hacerlo necesitamos empezar a mirar un poco más el mercado. Salimos un poquito de la tranquera, aunque nos gusta la parte productiva y empezar a mirar el mercado. Empezar a mirar el mercado y tiene que ver, bueno, ¿cómo puedo yo readecuar mi sistema productivo? ¿Cómo puedo ajustar mi oferta a lo que el mercado está pidiendo? Si el mercado va a dar oportunidades en ese novillo pesado, ¿cómo puedo yo de a poco ir agregando unos kilos, haciendo que esa ecuación económica cierre? ¿Cómo puedo yo empezar a buscar algún esquema de integración con la industria? La industria hoy, frigorífica exportadora, en serio, va a tener interés en esto porque necesita hacerse hacienda, necesita volumen de mercadería para salir a buscar mercados internacionales. Y para las nuevas generaciones, incorporar la ganadería que hay, que me consta, bueno, tal vez un poco más pretenciosos, saltarse algunos pasos, ver cómo incluso se puede llegar a operar directamente con las exportaciones, o productos, cadena, y al importe de carne bovina en el mercado internacional, haciendo el proceso completo de certificación. Clarísimo, Martín. Hacemos la última para no pasarnos con el tiempo. La última que te tomo acá ¿es competitiva la cadena de carne bovina argentina frente a nuestros competidores? Competitiva es, pero hay que decirlo que lo somos más por toda nuestra dotación de factores que nos fue dado por propia gracia de la naturaleza que por propio desarrollo de la cadena. Hay una agenda de cuestiones que tiene que hacer el sector primario. La tasa de estética argentina, aunque mejoró en los últimos tiempos, hay que mejorarla en términos de medida, en términos de cabeza. Necesitamos detectar más terneros, sino además más kilos por ternero. Necesitamos difundir y recrear mucho más el elemento de la recría para llegar a eso que tiene que hacer. Pero además hay mucho para hacer en materia industrial, en materia de competitividad industrial. Tenemos una estructura industrial muy heterogénea, muy desigual,
con doble, triple, cuádruple barrera sanitaria o estándar sanitaria distinto, mucha competencia desleal en el medio. Y todo esto sumado al sistema de comercialización que referimos antes, que es un sistema de comercialización que no permite discriminar valor. Todo esto es lo que la Argentina debería hacer para desplegar su capacidad competitiva en serio. Bueno, agradecemos a todos, a Martín por haberse acercado, a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Esta charla va a quedar grabada y subido a nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a ir a nuestras redes sociales de Hepsafits en Facebook, Instagram y YouTube para poder ir siguiendo todo el contenido que vamos a ir subiendo. Nuevamente, gracias Martín por acompañarnos, ha sido muy clarísimo tu presentación y bueno, esperamos que nos puedan seguir acompañando en nuevas charlas del ciclo. Gracias a todos.